¿Han escuchado esto de que siempre nos estamos relacionando con nosotros mismos a través de los demás? Hola, yo soy Alba Paulina. Bienvenidos a Project Ananda. Si no se han suscrito al canal, esta es una oportunidad para hacerlo, para seguir creciendo y que sigamos compartiendo información. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones, pero con un enfoque especial, porque vamos a usarlas de alguna manera para conocernos a nosotros o enriquecer el punto de vista que tenemos sobre nosotros. Vamos a hablar de algunos conceptos como la proyección y también como las creencias. Así que vamos al tema. Normalmente, cuando somos niños, vamos estableciendo nuestro sistema de creencias. De los 0 a los 7 años, como esponjitas, absorbemos toda la información que nos rodea y que sobre todo se repite con más frecuencia. De manera que tenemos unas ideas que consideramos verdad que ya después no solemos cuestionar. Todas ellas son limitantes. Algunas puede ser que lo sean menos, pero las creencias por naturaleza tienen que ver con un punto de vista que puede dejar fuera a otros. Su propósito es ser una especie de atajo para nuestra mente, es decir, que cada vez que vamos a hacer algo no tengamos que analizar todo lo que hay alrededor, sino que podamos con 1, 2 o 3 elementos hacer alguna especie de generalización y entonces a través de una creencia movernos más rápido. De alguna forma se pueden entender como los lentes con los cuales interpretamos la realidad, lo que sucede alrededor de nosotros. Y puesto que parten de generalizaciones la mayoría, se considera que son limitantes. Sin embargo, hay unas más que otras y podemos elegir. Esto es lo más importante. Entonces, eso que en nuestra cultura y en nuestra sociedad y familia está bien visto y mal visto, es lo que va conformando los lentes a través de los cuales vemos lo que nos rodea. Si aprendimos en nuestro seno familiar que era muy bien visto ser una persona generosa, es probable que pongamos todo nuestro esfuerzo en serlo. Y entonces que consideremos que su opuesto, si lo podemos llamar ser egoísta, está mal, es negativo o es incorrecto. Entonces, cada vez que nos venga un impulso de querer ser egoístas, es muy probable que lo echemos debajo del tapete, que no aceptemos que lo queremos o que lo sentimos y que hagamos nuestro mejor esfuerzo por mantenernos siendo una persona generosa a la vista de los demás. En realidad nadie dice que para ser generoso no hay que ser egoísta, pero es así como vamos segmentando, fragmentando y separando el todo en cachitos. Y esto nos sirve para asimilar la información de una manera más rápida. Lo que vemos afuera y lo que pensamos dentro. Con el tiempo, este conjunto de creencias se vuelve en el mapa a través del cual experimentamos el territorio que hay allá afuera. Pero el que yo tengo y el que tú tienes y el que está al lado tiene, lo más probable es que sean muy diferentes, ni se diga si somos de diferentes culturas. Así que es importantísimo reconocer que nuestro sistema de creencias es solo eso, que puede cambiar, es información y no tiene por qué quitar a la del otro. Nuestra verdad no tiene por qué ponerse por encima de la del otro. ¿Qué pasa? Que cuando crecemos y nos relacionamos, resulta que nos encontramos con que nos molestan las personas egoístas. Aquí es donde vamos a hablar de proyección. Lo que vemos en el otro siempre está en función de esos lentes que traemos puestos. Si yo creo que está bien visto ser generoso, claro que me va a molestar cuando alguien se dé la oportunidad de ser egoísta, que en realidad es solo una experiencia más. Cuando alguien diga que no priorice su tiempo o a su persona por encima de lo demás, yo lo voy a catalogar como egoísta y voy a considerar que está siendo incorrecto.
y me va a molestar todas las veces posibles como una manera que tiene el universo de recordarme que estoy dejando algo fuera de mí que no tengo por qué dejar fuera de mí. Es decir, nosotros somos seres completos y nuestro trabajo es integrar lo que pasa alrededor de nosotros y toda la información de una manera neutral. No necesariamente vivir a través del juicio, pues ese es un camino que nos separa. En cambio, la integración es un camino que nos une. De ahí se derivan la compasión, la empatía. Entonces, cada vez que una persona egoísta o que yo catalogo de egoísta me moleste, lo que está sucediendo es que el universo me está mostrando aquello en lo que yo necesito trabajar en mí para también permitírmelo. O algo en el otro que yo no me permito. No es negativo, es solamente que yo he decidido que para ser generosa no puedo ser egoísta. Es un ejemplo muy sencillo, pero vale la pena en este momento que comencemos a observar qué es lo que nos molesta en los demás. ¿Qué es lo que con mayor frecuencia nos molesta en el otro? Estoy segura de que podrán darse cuenta pronto. Y esa información no es la persona, es la información que nos molesta. La estamos viendo afuera porque necesita ser integrada. Así que, si yo, para poder ser generosa, he tenido que abandonarme a mí misma, no ver por mis necesidades, no ponerme primero, etc. Las personas egoístas serán un regalo porque me estarán recordando que me he ido a un extremo y que puedo volver a un punto medio, donde a veces sea generosa en la mayoría de las ocasiones que lo requieran y otras veces me permita ser egoísta, no de una forma negativa ni aplastando al otro, solamente que es una energía que me permite decir que no, me permite poner límites, me permite ver por mis necesidades y de esa manera, cuando realmente me nace, puedo entregar toda mi generosidad. Entonces no es ni un polo ni el otro, es más bien el punto medio. Así que de esta manera es verdad que siempre estamos relacionándonos con nosotros mismos a través de los demás. Porque lo que vemos en ellos es una información que está dentro de nosotros, que se proyecta hacia afuera para que nuestro sistema de creencias se pula. Si nosotros hacemos un juicio a las personas egoístas y nos quedamos ahí, en este ejemplo, no vamos a poder integrar, no va a haber enriquecimiento de perspectiva o crecimiento o aprendizaje. Si nosotros hacemos el juicio y lo notamos o no hacemos el juicio, sino que indagamos en la información que nos está molestando, ahí sí que podemos tomar eso y preguntarnos, ¿qué es esto que yo no me permito y que a veces me serviría hacerlo? Y con ello, si vamos puliendo nuestro sistema de creencias, caminaremos cada vez más por un sendero neutral donde nos permitamos estar lejos del juicio y en su lugar conocernos mejor a nosotros, volvernos seres más completos, integrarnos. Ese es el objetivo de platicarles hoy sobre este tema. Así que yo les invito a hacer el ejercicio de notar qué es lo que con mayor frecuencia nos molesta en el otro. Y en los comentarios dejaremos algún libro, algún artículo que tenga que ver con esto si es que quieren saber más. Igualmente, si ustedes tienen una recomendación, es bienvenida. Así que no se olviden de comentar, de compartir, de dar me gusta. Todo suma. Mientras más crezca nuestra comunidad, más enriquecidos estamos todos y más podemos compartir. Así que gracias desde ahora y nos vemos en la próxima. Hasta luego.